Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández. Vengo en representación del Centro Nacional del Hidrógeno y, en primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio la organización de estas jornadas tan interesantes y seguro tan productivas. Yo vengo de un centro que cuando uno habla en estos foros se siente un poco abuelo, porque llevamos 18 años trabajando en exclusiva en hidrógeno y pilas de combustible y tenemos cierta perspectiva de todo lo que se ha movido y lo rápido que ha ido. Entonces, cuando uno mira la vista atrás y nosotros hace 15 años estábamos comprando electrolizadores de unos pocos kilovatios, de 1 a 5 kilovatios, y eran los primeros comerciales que había, y cuando los recibíamos nos inspiraron tanta confianza que para conectarlos a renovables los tuvimos que meter dentro de una cámara a prueba de explosiones, porque era la realidad hace 15 años. Eran equipos que de 5 kilovatios o de 1, uno los abría y daba la sensación de que alguien los había hecho los domingos por la tarde en su garaje. Era la realidad del mercado. Afortunadamente todo ha ido mucho más rápido de lo que podíamos pensar en aquel momento, y hoy nos encontramos que desarrollos que nosotros casi eran juguetes de laboratorio o prototipos muy incipientes han escalado, han multiplicado por potencias exponencialmente y se convierten ya en productos comerciales. Y es una satisfacción ver que lo que antes era una esperanza hoy ya se ha convertido en un negocio, y también es una motivación para seguir trabajando, porque ahora aparecen cuestiones que surgen de cuando uno aterriza las grandes políticas en la realidad y pasamos de las decisiones de los consejos de administración y los PowerPoint a las oficinas técnicas y a los proyectos de ingeniería, pues aparecen nuevos retos. Teniendo solventada ya la técnica y la de la cadena de suministro del mercado, pues ahora aparece la necesidad de implantar esos proyectos socialmente y de trabajar algunas cuestiones que no porque sean retos nos tienen que hacer tirar la toalla, sino al contrario, trabajar con la perspectiva de que vamos en muy buena dirección. Retos locales, retos sociales, retos muchas veces de cuestiones técnicas que se nos habían pasado, y es lo que hoy vamos a tratar desde distintos puntos de vista en este panel. Entonces, comenzaremos con ese enfoque geográfico, con la intervención de Javier Robador, gerente de la Asociación de Hidrógeno de Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Muchas gracias también a la Cámara de Comercio alemana por contar con nosotros para esta presentación. Nosotros vamos a contar la que es nuestra visión acerca de lo que viene siendo pues, los clústeres territoriales y cómo ellos pueden ayudar al despliegue del sector del hidrógeno en general y también pues, del despliegue de los valles de hidrógeno en particular. Entendiendo por valles como esa primera figura antesala de lo que será un despliegue masivo del sector del hidrógeno. Un valle que, si pues, recurrimos a su acepción técnica más sencilla, pues no deja de ser hacer coincidir en un mismo espacio y en un mismo tiempo la generación, el transporte y el consumo de hidrógeno. Bueno, yo vengo desde la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. Yo soy de los más jóvenes aquí en lo que a iniciativas se refiere. Somos una iniciativa creada en 2022 que siempre apostó por el hidrógeno como un modelo de desarrollo para nuestra comunidad. Y al final no dejamos de ser pues, el lugar de encuentro, un punto común en donde diferentes iniciativas y diferentes compañías buscan un fin común. Y cuando digo diferentes iniciativas o diferentes compañías, pues meto en el mismo saco a empresas desarrolladoras, a consumidores, a centros tecnológicos, a universidades e incluso pues, a las administraciones públicas. Quiero recalcar sobre todo la importancia de estos clústeres territoriales, y cuando hablo de clúster territorial no me quiero limitar a lo que viene siendo el aspecto geográfico o administrativo, o ambos dos, porque pues muchas veces incluso estamos aquí hablando de un ámbito territorial como puede ser Europa, ¿no? Estamos hablando de lo que es el futuro de Europa, estamos hablando de lo que es Castilla y León, que es esa gran mancha verde ahí, o estamos hablando de lo que puede ser el de Alemania o el de España. Pero sí que tenemos que ser capaces de analizar las particularidades de cada uno de los territorios. Yo creo que el caso nuestro nos puede servir para
nos puede servir de análisis. Y sí es cierto, somos una región muy extensa en territorio, somos una región muy bajamente poblada. No tenemos consumidores directos de hidrógeno y esto es un punto que pues a muchos de vosotros os puede causar curiosidad. Si nosotros analizásemos, pues bueno, no tenemos las grandes petroquímicas o no tenemos plantas de fertilizantes, pero hemos sido capaces de hacer de esa ausencia una de nuestras grandes fortalezas. ¿Por qué? Pues porque sí que tenemos esos grandes consumidores de derivados del hidrógeno, con este caso pues el amoníaco y el metanol. Contamos con una infraestructura eléctrica potente, estamos dentro de esos grandes planes de desarrollo de infraestructuras para el transporte de hidrógeno, no tenemos un estrés hídrico excesivo, o sea, es decir, tenemos una situación relativamente positiva en lo que viene siendo el ámbito del agua y tenemos una red prácticamente descarbonizada. Nuestra generación, nuestra potencia instalada está por encima del 95% renovable, por encima del 90% de la producción es renovable, con unas cifras pues bueno, que incluso esta mañana pues se superaban los 7 gigavatios de eólica, los 2,5 gigavatios de fotovoltaica y pues unas hidroeléctricas pues que tienen ya 70 años de vida muchas de ellas y por encima de los 4 gigavatios. Entonces, si cualquiera de vosotros mete estos datos en una ecuación matemática, saca unos determinados resultados. Probablemente si metas otros, la dificultad de conseguir agua, la dificultad de generar renovables, los resultados sean otros. ¿De acuerdo? Entonces, con esto sí que quiero poner en boga la necesidad de este clustering, de estas alianzas territoriales para poner en boga, poner en valor las fortalezas que cada territorio tiene. ¿De acuerdo? Y cada uno las suyas. En nuestro caso principal hay 3 puntos muy relevantes que son los que creo que tienen que ser la base del trabajo de todas las asociaciones o centros de desarrollo regional. Y el primero de ellos y el más importante es el apoyo institucional. Nada de esto puede ser sin el apoyo de la Administración. Estamos trabajando todos en una misma línea, pero hay una parte muy importante que es la parte de la tramitación y la parte de la regulación cuando hablamos de proyectos. Y lamentablemente, pues un proyecto que se genera en un determinado marco geográfico, administrativo, pues tiene unas reglas del juego y el que está inmediatamente a la derecha o a la izquierda tiene otras reglas del juego. Independientemente de eso, estamos hablando del desarrollo de unas macroredes. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de un desarrollo de unas macroredes, no podemos hacer de nuestra fortaleza, ¿de acuerdo?, el elemento diferencial, o sea, debemos hacer de nuestra fortaleza el elemento diferencial, pero tenemos que trabajar todos al unísono. De nada nos serviría, si volvemos al mapa, una Castilla y León fuerte en lo que viene siendo generación de hidrógeno si no contamos con unas infraestructuras que tienen que atravesar pues infinidad de comunidades autónomas hasta llegar a su consumidor, etcétera. La segunda parte, y yo creo que la fundamental, y es donde cuando hablo con el resto de iniciativas similares a la nuestra estamos todos enfocados, es en el desarrollo de la demanda. En el desarrollo de la demanda, esto podría ser momento de competir, creemos que no lo es, y no podemos dejar las puertas del consumidor abiertas a que cada desarrollador pueda llegar y tocar la puerta de ese potencial consumidor a proponerle su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque realmente, en la mayoría de los casos, el consumidor que tenemos al otro lado no está lo suficientemente maduro. Entonces, la ventaja de una iniciativa como la nuestra es que nosotros, sin ir vestidos del color A o del color B, sin llevar la camiseta amarilla o la camiseta azul, somos capaces de resolver las dudas que tiene el consumidor por el bien del conjunto del sector. Esto lo que nos permite es tener una relación más de cercanía y, sobre todo, adaptarnos mejor a los cambios. Muchos de los que estáis aquí, si lleváis 3, 4 años trabajando en el sector, las circunstancias que teníamos en 2022 son muy diferentes de las que tenemos ahora y probablemente sean muy diferentes de las que vamos a vivir en el 2027, en el 2028 con el avance de la regulación. Y el tercero hay una parte también fundamental que hay que trabajar y es el recurso renovable. Cuando hablo del recurso renovable, y si lo hablamos del caso de España, incluso podríamos llegar a hablar del caso de Europa, el recurso renovable tiene que ser desarrollado entre todos. ¿Por qué? Porque al final estamos compartiendo una grid, estamos compartiendo una red y las normas o la taxonomía del hidrógeno verde, las normas ya están escritas. Podrán variarse un punto arriba, podrá variarse un punto abajo, pero tenemos claro que la energía que tiene que alimentar nuestros electrolizadores en un porcentaje muy alto pues va a tener que ser eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, incluso va a tener que ser alimentada de proyectos que se tienen que estar desarrollando en estos momentos. Es decir, que no nos sirven los proyectos que vienen de antes.
Entonces, es importante que seamos conscientes que el desarrollo renovable es una asignatura pendiente que nos va a tocar a todos y que tenemos que remar todos en la misma dirección. ¿Dónde puede ayudar un clúster? Bueno, es muy claro nuestra figura cuando estamos hablando del desarrollo de proyectos en una determinada región, pero también es muy interesante nuestra figura cuando alguien se tiene que fijar en nosotros. Nosotros estamos en una comunidad. Nosotros ya hemos tenido pues, relaciones y muy fructíferas con la Cámara de Comercio alemana, pero ¿cuál es el vínculo o por qué llegan a una determinada región? Bueno, porque hay alguien que está haciendo un trabajo de tocar las puertas que hace falta en todo esto. Entonces, ese posicionamiento sería muy difícil si cada uno lo hace por su cuenta y riesgo, e incluso en algunos casos pues tendría unos efectos no deseados, pero cuando hay una iniciativa que agrupa a todos y que lo hace a título general, pues consigue mejores efectos. Lo mismo con la parte de la transferencia de conocimiento. Yo creo que en este sector del hidrógeno es momento de colaborar con centros tecnológicos, de colaborar con universidades, y a veces esas relaciones empresa-universidad no funcionan adecuadamente, y entonces es donde una iniciativa como la nuestra funciona. Por supuesto, nada que hablar del efecto tractor a la hora de tocar la puerta de las administraciones, de ir con un discurso común, con un discurso analizado, con un discurso consensuado, que sea capaz de demostrarle a la administración que esto es bueno para la administración y de demostrarle a las empresas que esto es bueno para las empresas. Y por último, y no menos importante, quiero hacer una parte de hincapié muy importante en lo que viene siendo el social involvement, lo que es la comunicación social de este tipo de proyectos, porque cada día, y muchos de vosotros yo creo que ya os habéis encontrado con ese problema, en la sociedad empieza a haber esos puntos críticos en contra del desarrollo de este tipo de proyectos. Nosotros hemos trabajado esa parte social con antelación a la aparición de los proyectos, esa parte de sensibilización, y lo que creemos es que dándole comunicación y dándole información a la sociedad evitamos muchos problemas posteriores. Esto, si lo hiciera un desarrollador o si lo hiciera un promotor de proyectos a título personal, pues fácilmente nos achacarían que lo hace por su interés propio. Cuando lo hace una iniciativa que comprende pues universidades, entidades públicas, entidades privadas, empresas, etcétera, pues da una cierta sensación de que está haciéndolo por el bien de la comunidad. Importante pues esa figura también que podemos ser nosotros de unión o de vínculo de los socios con otras iniciativas a mayor escala, la Comisión Europea, la Clean Hydrogen Partnership, incluso las administraciones regionales, porque cuando tocamos la puerta de una administración regional, yo siempre digo lo mismo, se nos abren un montón de puertas más. Empezamos a hablar de una consejería de industria, una consejería de medio ambiente, una consejería de economía, etcétera. Entonces, es importante que haya una labor que nos guíe paso a paso y que nos diga, que nos acompañe y que, entre comillas, encontremos un terreno próspero y un terreno preparado pues, para las siguientes acciones que toca desarrollar en los proyectos. Y también pues, poner en especial valor pues, la alianza, por ejemplo, de valles que hay constituida en España, donde, pues, bueno, ahora puedo hablar de Península Ibérica, donde 18 iniciativas diferentes son capaces de sentarse a hablar en un determinado marco y de remar por el conjunto del sector, independientemente de que el modelo de negocio de unos u otros sea diferente. Y bueno, nosotros, yo me siento bastante orgulloso de que todo esto que os he contado lo podemos comentar con casos de éxito, ¿de acuerdo? Y os voy a poner dos casos de éxito. Nosotros este mismo año, en abril, presentamos lo que es el Valle del Hidrógeno de Castilla y León, una iniciativa en la que 35 entidades diferentes, una iniciativa premiada por la Comisión Europea, que va a recibir financiación dentro del proyecto Horizon a un Large Scale Valley, a un valle de gran escala, y una iniciativa donde participan 35 de nuestros socios, bueno, no todos son nuestros socios, pero gran parte de ellos sí, y una idea que surgió de una necesidad, es decir, de los grupos de trabajo de la asociación. Fuimos capaces de identificar que había una serie de consumidores, fuimos capaces de identificar que se cumplía, digamos, la premisa de lo que es un valle de hidrógeno. En un mismo lugar coincidía el interés por consumir y el interés por producir, y fuimos capaces de integrar toda esa cadena tecnológica. Esto, sin una figura como la de la asociación, pues hubiera sido un poco difícil, y para eso existen otros instrumentos de financiación. En vez de financiar un valle, pues hubiera sido un Innovation Fund, hubiera sido un proyecto Pioneros, etcétera. Esto lo que permite es, necesitamos escalar, necesitamos adelantar en el tiempo un proyecto como este, y necesitamos el esfuerzo de todos. Y bueno, pues nosotros en este caso pues ostentamos esa oficina técnica que es la responsable de que las cosas se den en tiempo y lugar. Y en el otro lado también quiero poner en valor un proyecto que se llama Hypen 4.0, que
es también fruto de una necesidad que surge en nuestra comunidad. Nuestra comunidad es una comunidad bastante amplia en lo que viene siendo el aspecto geográfico, y ese es un sistema desarrollado de gestión y monitoreo de electrolizadores PEM sin asociarse a ningún fabricante. Esto, pues probablemente hemos escuchado aquí sistemas similares asociados a un fabricante, pero nosotros fuimos capaces de identificar una necesidad de mercado y, sin casarnos con un determinado fabricante, hacer algo open source que puede servir a todo el sector en general. E incluso pues fuimos capaces de incorporar pues centros tecnológicos, incluso pues compañías de software. Con esto lo que quiero recalcar es que estamos en el momento de colaborar y que ya llegará el momento de competir. Y bueno, respecto a nuestra visión y a lo que creemos que tiene que ser de aquí en adelante, pues yo creo que es muy sencillo. Yo creo que algunas cosas ya se han dicho, otras las voy a recalcar. Necesitamos desarrollar los usos del hidrógeno. Ya sé que parece muy obvio, pero lamentablemente creo que no se está actuando en la forma que necesitamos. Necesitamos colaborar con otras iniciativas. Muchos de lo que para nosotros es un problema, alguien ya lo ha resuelto. Entonces, en ese momento de colaboración es donde podemos acelerar realmente colaborando. Tenemos que promover que nuestro caso de éxito les sirva a otros. Oye, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cuándo lo habéis hecho? ¿Y qué se necesita para hacerlo? Tenemos que ser capaces pues también de atraer nueva industria. Creo que una parte muy importante es reconvertir la que ya tenemos, pero creo que esos nuevos modelos que pueden hacer que una Europa fuerte ya los estamos vislumbrando y creo que estamos cerquita de conseguirlo. Tenemos que apoyar también en el desarrollo tecnológico, porque probablemente la pieza fuerte de un determinado valle o de un determinado entramado empresarial sea la pieza débil de otro. Entonces, estas relaciones que nosotros fomentamos creo que puede ser muy importante. Y luego también tenemos que apostar no solo por la figura del desarrollo de valle, sino por planes de replicación en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la innovación e incluso en el ámbito de la comunicación social. Un gran problema que, si no lo tenemos ya, que creo que sí que lo tenemos, lo vamos a tener en el corto plazo de tiempo, es la incorporación de perfiles técnicos al sector. Esa labor, lamentablemente, no la puede hacer una empresa privada, porque si no estaríamos siempre pues en esa rueda de yo formo al personal y el día de mañana acaban trabajando en la competencia. Entonces, aprovechemos estas estructuras que se crean de clústeres para hacer una labor que es necesaria para todos. Y siendo con rigor casi alemán, esto es todo. De acuerdo, ahí tenéis mis datos de contacto y estaré disponible para cualquier duda o para cualquier pregunta que consideréis. Muchas gracias, Javier. Ahora es el turno de Maike Smith, directora de Análisis del Sistema del Centro de Investigación de Energía Solar e Hidrógeno de Baden-Württemberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Buenos días, señoras y señores. El hidrógeno ofrece múltiples oportunidades para las empresas en el ámbito de las infraestructuras de transporte necesarios, en la creación y el funcionamiento de conceptos regionales de suministro de hidrógeno, los denominados hubs o hubs de hidrógeno, o en la generación de valor añadido para el sistema energético. Ya hemos escuchado algo sobre el apagón en España y ahí podemos ayudar. Para comprender las oportunidades y posibilidades que ofrecerá un futuro sistema, quiero darles algunos ejemplos que puedan ser interesantes para sus empresas. Para ello, vale la pena echar un breve vistazo al sistema energético. En el futuro estará mucho más electrificado que la mayoría de los sistemas actuales en todo el mundo. Muchas aplicaciones en el ámbito de la movilidad, la calefacción de edificios, el suministro de calor de procesos en la industria estarán electrificados y podrán utilizar directamente la electricidad renovable,
con el apoyo de una infraestructura de red eléctrica adecuada con líneas y sistemas de almacenamiento. Un elemento en este sentido, como apoyo al sistema eléctrico, será sin duda el hidrógeno que se produce utilizando electricidad renovable. Este puede utilizarse como fuente de energía en la industria, en todos los procesos que seguirán dependiendo en el futuro de combustibles y altas temperaturas de combustión, o como combustible para vehículos que, aunque sean eléctricos, deben funcionar con pilas de combustible. Además, sistemas de pilas de combustible para la calefacción de edificios y como respaldo para el suministro de electricidad. Porque si la generación de electricidad a partir de energías renovables, la eólica y la fotovoltaica, no es suficiente para cubrir la demanda, la reconversión del hidrógeno en electricidad en centrales de gas compatibles con el hidrógeno puede garantizar el suministro eléctrico en todo momento. Pero el hidrógeno es mucho más, también es una materia prima para la industria, en particular la industria química. Es la base para la síntesis de importantes productos químicos básicos como el amoníaco o el metanol, también para la producción de combustibles sintéticos para los sectores de la movilidad que previsiblemente no podrán electrificarse, como el transporte aéreo, por ejemplo. Por lo tanto, las posibilidades de aplicación del hidrógeno son muy variadas. Para que puedan explotarse en un futuro próximo, no solo es necesario producir hidrógeno, sino sobre todo poder transportarlo, especialmente las grandes cantidades de hidrógeno y para el comercio internacional. Existen diferentes posibilidades para transportar hidrógeno, especialmente a largas distancias, como es necesario para la importación y exportación de hidrógeno como materia prima o fuente de energía. Se puede transportar como hidrógeno líquido por barco, lo que sin embargo requiere rutas marítimas adecuadas y barcos adecuados. Se puede transportar muy bien en distancias de hasta 4.000 kilómetros. Se puede también unir a medios portadores, los denominados portadores de hidrógeno orgánico líquido, para transportarlo como líquido por barco o gasoducto y separarlo de nuevo en el lugar de destino. Sin embargo, el medio portador debe transportarse de vuelta para su recarga. También es un sistema costoso. El hidrógeno se puede también transformar en amoníaco, es decir, sintetizando con nitrógeno, y será un químico que ya se puede transportar en las rutas internacionales, que se puede además utilizar después como sustancia química o en el lugar del destino puede separarse en sus elementos hidrógeno y nitrógeno. Otra opción es la reacción con CO2, por ejemplo, para obtener crudo Fischer-Tropsch o metanol, que a su vez pueden transportarse por barco o tubería, igual que hoy el amoníaco o el metanol. Es un abanico variado de posibilidades para su transporte, al menos a primera vista. Si se tienen en cuenta los costes de transporte, que también reflejan la eficiencia energética de las diferentes vías, no quedan tantas opciones atractivas. Desde luego, las tuberías son la mejor opción para distancias de hasta 2.000 o 4.000 kilómetros, es decir, dentro de Europa. Y las tuberías de gran tamaño son especialmente atractivas en términos de costes, aunque primero hay que construirlas. La reconversión de los gasoductos existentes también resulta atractiva para distancias cortas, pero a partir de los 2.000 kilómetros se produce el punto de intersección con el amoníaco como portador de hidrógeno. Es decir, que la reconversión es algo bastante fácil de realizar. El uso directo como amoníaco solo supone aproximadamente la mitad de los costes,
ya que se elimina el gasto energético necesario para el craqueo del amoníaco. Es una solución atractiva de utilizar este amoníaco en vez de fósiles, porque es una posibilidad de utilizar tecnología verde. Y lo más problemático es la diferencia de costes. Mirando estas otras dos opciones, metanol y Fischer-Tropsch, se ve que no es una alternativa porque al final hace falta recuperar el hidrógeno. Pero desde luego si hay buenas condiciones para la generación de hidrógeno, tiene sentido pues, utilizar el metanol para el transporte. En resumen, el amoníaco verde es una opción de transporte para el hidrógeno verde por barco, pero su distribución nacional solo parece tener sentido a través de una red de hidrógeno. La excepción es la utilización de amoníaco verde como sustitutivo de amoníaco de fuentes fósiles en la industria química, porque se transporta directamente desde el puerto a las fábricas. Y luego se pueden utilizar las tuberías dentro del país. Este tipo de proyectos ya existen. Por ejemplo, en el barco de Rotterdam se está planificando se está ejecutando una infraestructura para el craqueo y desde luego ahí ya se puede utilizar el metanol. O también en otras partes de Europa se pueden utilizar los gasoductos existentes. Bueno, pues el amoníaco verde sería, pues el metanol verde sería la mejor opción. También existe la posibilidad de utilizar camiones cisterna desde los puertos para el transporte. Pues eso, el metanol verde es también una opción de transporte, pero debería usarse directamente o bien ser procesado. Como producto intermedio, se puede almacenar en grandes cantidades en depósitos en Alemania y esto aumenta la resiliencia del sistema porque tenemos estas opciones de almacenaje. Por lo tanto, las infraestructuras de hidrógeno en Europa estarán dominadas a largo plazo por los gasoductos, pero también se necesitarán almacenes, como acabo de decir. En lo que respecta a la ampliación de las infraestructuras de gasoductos, Alemania ya ha aprobado la red central de hidrógeno, que garantizará una infraestructura de tuberías inicial hasta 2032. En Alemania, las centrales eléctricas de hidrógeno, que son un respaldo para el sistema energético eléctrico, son clientes importantes para la red central de hidrógeno. Sin embargo, debido a las condiciones geográficas, solo se pueden desarrollar grandes volúmenes de almacenamiento de hidrógeno en el norte de Alemania. En el sur de Alemania hay pocas posibilidades para ello. Pero la red central de hidrógeno está utilizando las posibilidades de almacenamiento a lo largo del trazado. El centro más al sur de Alemania está en Hesse. La geografía del sur de Alemania no permite esto. También se utilizan unidades de almacenamiento más pequeñas en centros locales de hidrógeno, precisamente para poder utilizar la electricidad disponible a bajo coste y para mantener el sistema resiliente. Aquí los almacenes también tienen un papel muy importante porque a la vez se puede cubrir las necesidades de calor residual de los clientes industriales. Pero debido a los plazos de realización relativamente largos de la red de gasoductos de hidrógeno, se están creando
unidades de producción locales, los denominados hubs de hidrógeno, que suministran hidrógeno producido in situ a partir de una o varias unidades de electrólisis a uno o varios clientes industriales o de movilidad. En estos conceptos, la producción y la demanda se conectan a través de una amplia variedad de elementos de infraestructuras. Entre ellos se encuentran las unidades de almacenamiento ya mencionadas, así como las tuberías directas o las redes locales, pero la distribución también puede realizarse mediante remolques si las condiciones lo requieren. Los centros locales de hidrógeno pueden contribuir de manera significativa a la estabilidad del sistema energético local, ya que en condiciones ideales funcionan con electricidad renovable generada localmente, y pueden ayudar a evitar activamente los cuellos de botella, las sobrecargas de la red a nivel local. En el mejor de los casos, el uso de la electrólisis permite generar y utilizar una cantidad significativamente mayor de electricidad renovable, al tiempo que se reduce o incluso se evita por completo la expansión de la red en los distintos niveles. Los almacenes locales de los centros de hidrógeno también pueden apoyar el sistema energético, aunque no puedan almacenar cantidades de hidrógeno a una escala relevante para la economía energética, como es con los grandes almacenes subterráneos. No obstante, permiten abastecer a los clientes de hidrógeno según sus necesidades, al tiempo que aprovechan los tramos de precios bajos de la electricidad para poder producir hidrógeno de la forma más económica posible. Un ejemplo de cómo se pueden explotar de forma rentable los centros locales de hidrógeno en la actualidad es esto. De acuerdo con el acto jurídico sobre hidrógeno verde, la electricidad renovable se adquiere mediante un contrato de compraventa de energía. Para ello se ha acordado un precio fijo de 80 euros por megavatio hora en este caso. Cada vez que el precio de la electricidad en la bolsa cae por debajo del umbral del precio de compra del contrato de compraventa de energía, se produce hidrógeno. Si el precio de la electricidad en la bolsa supera este umbral, no se produce hidrógeno, sino que la electricidad se comercializa al precio vigente en la bolsa para reforzar la rentabilidad del proyecto en su conjunto. De esta forma, supone un apoyo considerable del sistema energético y también ayuda a evitar situaciones de sobrecarga de la red, ya que en momentos de alta demanda de electricidad, el consumidor, que es la electrólisis, se desconecta, de modo que la electricidad puede destinarse exclusivamente a otras aplicaciones eléctricas. Los centros locales de hidrógeno también interactúan con el sistema energético en otros ámbitos, pero necesitan más recursos, que ya hemos hablado de ello. Como se hace una separación del agua, pues se producen grandes cantidades de oxígeno, que idealmente deberían utilizarse en la industria, la tecnología médica o incluso en plantas depuradoras. De este modo, se puede sustituir el uso de las plantas convencionales de separación de aire con combustibles fósiles. Es un paso más hacia la neutralidad climática de la economía. Al mismo tiempo, un electrolizador siempre genera calor residual. Se trata de calor a baja temperatura. Se puede utilizar para calentar edificios, por ejemplo. En combinación con bombas de calor, se puede proporcionar calor o frío de proceso, lo que abre nuevas opciones de uso y refuerza la transformación del sistema energético hacia la neutralidad climática. La disponibilidad de terrenos para la construcción del hub, pero también de infraestructuras, es también un factor importante de ubicación, sobre todo en Alemania. Pero para poder empezar esta
economía de hidrógeno, necesitamos hacerlo cuanto antes. Los electrolizadores y el suministro de hidrógeno también deben considerarse desde el punto de vista del sistema energético en su conjunto. Pueden contribuir de forma importante a la estabilidad del sistema y su resiliencia, ya que los centros de hidrógeno cumplen con los requisitos de utilidad para el sistema, es decir, de respaldar el diseño óptimo, el funcionamiento del sistema energético de diferentes maneras. Primero, utilizando potenciales locales o regionales sin suministro desde la red de transferencia. De esta forma se posibilita el uso de excedentes de la fotovoltaica en los niveles bajos de la red sin que se produzcan automáticamente situaciones de sobrecarga o desajustes. Segundo, generando un beneficio adicional con el calor residual y el uso del oxígeno. Esto no solamente aumenta la rentabilidad, sino que contribuye también de forma importante a la neutralidad climática del sistema energético. Y no hay que esperar las infraestructuras de transporte, y si las infraestructuras existentes se pueden seguir utilizando, se evitan stranded assets y se aumenta la eficiencia de costes del proceso de transformación. Es decir, el hidrógeno ofrece un gran abanico de posibilidades. Muchas gracias.